cautiverio del alma. Estamos desarrollando el cautiverio del miedo. El Eco de Dios, somos Casa de Gobierno. Muy buenos días. Esperamos que estén siendo de mucha edificación, liberación, restauración estas series que el Espíritu de Dios nos está permitiendo transmitir a través de este espacio de YouTube, junto con mi esposa, la profeta y psicóloga Geraldine Venegas. Quiero dar inicio a esta tercer parte del programa en relación al miedo. Estamos hablando del miedo y vamos a desarrollar, va a ser impresionante. No se desconecte de estos programas. Son 7 programas nada más. Únicamente vas a recibir 7 programas únicamente en relación al miedo. Sabemos que podemos profundizar más, pero creo que en el espacio de 15, 10, 12, 14 minutos que estamos brindando, tenemos las bases suficientes para ser libres, para sacar a nuestras almas de las prisiones en las que Satanás las ha querido meter. Quiero iniciar hablando de donde mi esposa terminó el programa anterior, porque esto nos permite ver, el programa anterior nos permite ver cómo el miedo puede venir a través de palabras o a través de observaciones. Daba el ejemplo de Goliat, daba el ejemplo de Elías, daba el ejemplo de Saúl, de Elías, daba el ejemplo de los 10 espías que estaban reconociendo la tierra prometida. Pero es interesante ver cómo las palabras pueden generar miedo e intimidación y cómo lo que observas puede generar ese miedo, o más bien lo puedo definir así. Las palabras causan la intimidación. Las palabras pueden causar la intimidación. Y esas palabras que se convierten en una intimidación van a recrear en tu alma imágenes que te van a llevar a observar situaciones de acuerdo a esas palabras. Y es cuando se desata toda esa maldición o todas esas consecuencias del miedo. Por eso tenemos que tener claro el poder de la palabra de Dios en nosotros y el poder de la visualización. ¿Cómo podemos visualizar? Si tú quieres entender con mucha más profundidad este aspecto de la visualización sana, del poder del pensamiento, tenemos todo un material en discipulado que le puede guiar a esto. Cuando las palabras vienen y cuando aquellas palabras controlan sobre nosotros, nos permiten hacer una mala visualización de la situación y nos conducen a situaciones como las de Saúl. A través de las palabras de Goliat, Saúl visualizó el fracaso, visualizó al gigante, su dimensión, su tamaño, y lo encerró. Ok, cerrando esta introducción, ese paréntesis que puedes escuchar con más profundidad en el programa anterior, programa que dio mi esposa, yo quiero hablar de 2 tópicos usando los términos que usó mi esposa. 2 tópicos. El primer tópico va a ser: existen los 2 tipos o figuras del miedo. 2 tipos o figuras del miedo. Podemos clasificar los miedos de la siguiente manera, para darme a entender. Así se clasifican los miedos, en 2 tipos o en 2 figuras. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como los miedos reales. Esto a nivel psicológico. Imagínate, estoy con una psicóloga casado, entonces ella sabe los términos, las reacciones y las manifestaciones desde el campo psicológico. Por eso quiero que entienda, por favor, que todo lo que estamos dando acá tiene una referencia espiritual, una referencia bíblica, que es nuestra base fundamental y primaria, pero tiene mucho de lo psicológico, el campo psicológico y el campo espiritual. Sin embargo, le damos más resalte e importancia al campo espiritual. Mi esposa, como psicóloga, da su parte desde la psicología y nosotros juntos desde lo espiritual a la vez. Los miedos reales. Esto se puede observar en lo psicológico o en lo espiritual. Existen miedos que son reales. ¿Cuáles son los miedos reales? Estos son aquellos miedos que están relacionados a las amenazas palpables, a las amenazas tangibles, aquellos miedos que se pueden percibir y que se pueden tomar literalmente. Por ejemplo, Goliat estaba frente, era real, era verdad. Esa persona, ese gigante estaba frente a Saúl, estaba maldiciéndolos, los estaba retando. Por ejemplo, si le tienes miedo a un roedor
existen, son de verdad, te pueden salir de sorpresa por la calle. Si le tienes miedo a un perro, es verdad ese miedo porque existe. El perro es real, es tangible. El perro, el roedor, en este caso Goliat, representaba una amenaza literal. Realmente es una amenaza. Entonces, el miedo, los dos tipos o las dos figuras, la clasificación de los miedos está en miedos reales, que son aquellos que estoy describiendo. Es todo lo que puede representar algo que te puede lastimar, algo que te puede causar un dolor o algo que literalmente te puede causar un daño. Animales, discusiones que se pueden convertir en agresiones o una inversión financiera que te puede llevar a fracasar. Miedos reales. Número 2, los miedos que son irreales o irracionales. No por ello, por no ser reales o irracionales, dejan de sentir miedo la persona. Existen, pero son irracionales o irreales. Me explico. Los miedos que son irreales o irracionales son aquellos miedos que no generan un daño o no existen. Ejemplo, un fantasma. Los fantasmas no existen, en términos, hablándolo así, no existen, pero causa miedo. ¿Sí? Causa miedo el hecho de creer o imaginar que existe un fantasma. Por ejemplo, la oscuridad. La oscuridad no es palpable. ¿Cómo quitas la oscuridad? Prendiendo la luz. No es palpable la oscuridad, pero muchas personas les da miedo la oscuridad, sabiendo que la oscuridad con la luz se elimina. Hablar en público como tal no es una amenaza como un animal que te puede morder, como una agresión verbal que se puede convertir en un golpe para tu rostro. No, hablar en público no es algo que puede causarte un daño físico o un daño directo como los animales y otras cosas, pero no por ello no deja de ser un miedo. Es algo que provoca que la persona tenga miedo, aunque es algo irreal o irracional. Así se clasifican los miedos. Y este tipo de miedos, los reales o los irreales o irracionales, son creados y son desarrollados a través de los hábitos que cada persona ha formado. Número 1, en su crianza. Número 2, en su educación. Y número 3, en su crecimiento. Por eso quiero volver a abrir un paréntesis. La manera en que te criaron, te educaron y desarrollaste un crecimiento puede ser un factor determinante para que tengas miedo. Por ejemplo, la manera en que te enseñaron a ver la vida o las cosas. Te enseñaron a no acercarte a una iglesia cristiana porque eso es una secta, porque lavan el cerebro, si me hago entender. Te enseñaron a que no te acerques a que no consumas cierto producto porque te va a hacer daño. Los médicos muchas veces ayudan con los miedos. No comas esto porque te va a hacer daño. Los padres a veces ayudan con eso. No consumas eso porque eso te hace daño, eso te daña la piel. Y obviamente mucho de eso es verdad, lo hacen para darnos un cuidado, pero inconscientemente generan un miedo. Entonces, a través de la educación, la crianza y el crecimiento, generan en nosotros miedos, nos crean en nosotros una visualización contraria a la realidad. Por eso es importante, si quieres entender el poder de la visualización a través del pensamiento, tenemos con bases bíblicas discipulado para poder crear una visualización de acuerdo a Dios y no de acuerdo a lo que sucede. Un ejemplo, cuando Israel, el pueblo de Dios o los hombres de Dios se iban a enfrentar a situaciones difíciles en la vida, en el ejemplo de Israel, cuando sale de Egipto, el mar está cerrado, les da miedo, todos están asustados y obvio, lógicamente, Faraón viene a matarlos, el mar está cerrado. Siempre que había un evento así, Dios les hablaba, la palabra venía a ellos y a través de la palabra generaba que ellos comenzaran a visualizar las cosas desde otra perspectiva y no desde lo que estaban viendo. Por eso es importante el poder de la visualización. Ok, tópico número 2. Estoy hablando de el cautiverio del miedo.
Programa número 3, definí 2 tipos o figuras de miedo: miedos reales, miedos irracionales o irreales. ¿A qué le tiene miedo la gente? ¿A qué le tiene miedo la gente? Y vamos a describir, para cerrar, estos tipos de miedos que la gente tiene. Lo voy a separar de 2 maneras: a nivel personal, primero, y segundo, a nivel colectivo. Voy a hablar de a qué le tiene miedo la gente. Tome nota, por favor, escriba, haga ese paralelo como persona individual, qué tipo de miedos tienes tú, y en otra columna como persona colectiva, es decir, cuando estás relacionado con personas, los tipos de miedo para poderlos enfrentar, y al cierre, programa número 7 de este programa, puedas ser libre de tus temores. ¿A qué le tiene miedo la gente? Vamos a definirlo en 2 aspectos. Primero, a nivel personal. A nivel personal, la gente le teme al futuro, a quedarse sola, a perder un ser amado, a fracasar, al diablo, a la oscuridad, a algunos animales, al éxito, al fracaso, a la muerte, a la soledad, a decir la verdad, a ser descubierto en una acción que lo exponga y lo avergüence. Le tiene miedo al fin del mundo, a progresar, a las alturas, a enfermar, a el encierro, al cambio increíble. Hay gente que le tiene miedo al cambio, a no cumplir sus sueños y sus metas, a decepcionar a aquellos que confían en mí. Le tengo miedo a decepcionar a aquellos que tienen expectativas de mí, a mis padres, a mis pastores, a mis jefes, fallarles a ellos por las expectativas que tienen de mí. Esto a nivel personal. ¿A qué le tiene miedo la gente? A nivel personal, a ello. Ahora, a nivel colectivo, para podernos despedir. A nivel colectivo significa cuando estoy involucrado socialmente con otras personas. ¿A qué le tiene miedo a nivel colectivo la gente? A perder amistades, a la burla de los demás, a expresarse públicamente, a equivocarse, a el rechazo de los demás, a no ser aceptado o a que descubran su pasado. Algunos de los factores a los cuales la gente le teme y por ende le huye. Al huirle, se van a esconder, van a quedar en el anonimato en sus vidas, y al estar en el anonimato se van a aislar completamente. El eco de Dios, somos casa de gobierno.